Tiene la palabra el señor Gilbert Violeta. Presidente, desde el partido político Contigo nos hemos opuesto, nos oponemos y nos opondremos a cualquier forma de abuso del poder. Por eso, cuando el Poder Ejecutivo intenta plantear una cuestión de confianza, como lo ha formulado esta mañana, y lo utiliza una figura que debería ser de naturaleza excepcional, de manera reiterada, algo está pasando en el Perú, algo está pasando en el gobierno, algo está pasando en este Parlamento que genera la incapacidad política para el entendimiento y el diálogo. A mí me sorprende que el congresista Gino Costa, que ha hecho en una suerte de interpretación de la confianza planteada por el Premier hace un rato, señala que la cuestión de confianza planteada en este Parlamento tiene por objeto interrumpir el procedimiento para la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Pero parece que no hubiera escuchado al Premier cuando hizo la cuestión de confianza. Las cuestiones de confianza se hacen sobre propuestas legislativas, específicamente sobre el proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Por supuesto, mi bancada, yo estoy seguro que no tendremos ningún problema en darle la confianza al Premier y a su gabinete respecto al proyecto de ley presentado. Pero que quede claro que dicho proyecto de ley tiene un tratamiento regular por la cual tendrá que ser enviado, una vez que se admite regularmente en la segunda vicepresidencia, enviado a comisión, debatido, aprobado, deliberado en el Pleno, votado y luego promulgado por el Presidente de la República. Y dicha ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. Por lo tanto, este proyecto de ley respecto del cual se está haciendo una cuestión de confianza, nada tiene que ver con el procedimiento en curso para elegir a magistrados del Tribunal Constitucional. Este proceso que está en curso. Que lo quieran interpretar antojadizamente, jalando la ley para tratar de frustrar el procedimiento que está en curso, es otra historia. Es otra historia. Pero aquí, quienes respetamos la ley y hacemos respetar la Constitución, no nos vamos a prestar a ese juego. Nosotros creemos que más allá de que haya o no hayan los votos necesarios para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, donde se requieren 87 votos, hay que continuar con dicho procedimiento. Y si ninguno sale elegido, pues mala suerte, ninguno saldrá elegido y se continuará el procedimiento. Pero otra cosa que sorprende es la manera, no solo como intentan interpretar las sentencias del Tribunal Constitucional, sino la manera como actúan. Lo que ha pasado esta mañana con el intento de ingreso del Premier y los ministros al hemiciclo ha sido verdaderamente bochornoso. Quienes nos encontrábamos en las puertas del hemiciclo, vimos cómo parecía una turba que venía corriendo, intentar ingresar ganándole al personal de seguridad, donde hubieron parlamentarios que patearon la puerta y patearon al personal de seguridad y afectaron al personal de seguridad, amenazándolos para que abran la puerta. Y quienes nos detuvimos en la puerta, nos detuvimos a conversar con el Premier y hacerle entender que esa no era la manera de ingresar al Parlamento. Y es más, le dijimos, señor, esa no es la puerta, ingrese usted por la puerta de presidencia, como corresponde. Pero ese tipo de cosas no tienen que volverse a ocurrir nunca más, ni en este Parlamento ni en la historia del país, señor presidente. Me piden 2 interrupciones el congresista Jorge Castro y la congresista Yanet Sánchez. 1 minuto para el congresista Jorge Castro, 1 minuto para la congresista Yanet Sánchez. Bueno, señor presidente, aquí se habla de blindajes, etcétera, etcétera. Pero aquí nos estamos dando cuenta perfectamente que quien viene manejando todo esto es Odebrecht. Y quienes están vinculados lo sabemos perfectamente. Aquí el tema lavajato está aquí presente. Y eso a nosotros que hemos visto, hemos investigado. Tenemos la autoridad moral para decirle al país que esa es la absoluta verdad. Y nos maneja a cada uno como títeres, algunos recibiendo mucho billete, y tienen opinólogos en cada uno de los medios de comunicación, y seguramente ya no nos están dando pantalla en este momento, pero no las asustan porque es la absoluta verdad, señor. Aquí nos han llegado, por ejemplo, ¿quién blinda a Sánchez, a Pablo Sánchez?
Le pregunto al señor Gino Costa, por ejemplo, de manera directa, a ver si es capaz de decirnos el contrario. Y también no solamente él, sino muchos más también aquí. Y lo triste que se dicen que son de izquierda. Señores, aquí hemos caído en el cuento de Lavajato, en el cuento de Odebrecht, que hay dos cajas, 1 y la caja 2. Y los que son malos los pusieron en la caja 2. Congresista Castro, muchas gracias. Congresista Janet Sánchez. Se va a dar 1 minuto más al congresista Castro de la bancada contigo y 2 minutos a la señora Janet Sánchez. Ya, señor, lo que aquí queda claro es de dónde salió el dinero para Gorriti que nosotros hemos visto. El dinero para Álvarez Rodríguez. Nadie le dice $265,000. Y que nos digan, a ver, en contrario, lo único que saben es utilizar los medios de prensa para estarnos insultando permanentemente. Y aquí los blindan a ellos, señores. ¿Dónde está Azabache? Que nos han hecho llegar los documentos correspondientes. Aquí lo tenemos en la mano, señor. Cobrando lo que quieren aquí. Y para eso salen los opinólogos, saben más que nosotros. Y los retamos en cualquier lugar a hablar de economía, como hemos hecho acá con el presidente del Banco Central y con el propio Dancourt también, que fue expresidente también, señor. Igual a Coria. Otros opinólogos saben más que todo el mundo. Pero ¿quién les paga? Veamos los documentos. También Coria recibió dinero de Odebrecht. Y Odebrecht nos maneja a su debido antojo como quiere y de la forma que quiere. Y nos hace pelear cuando quiere. Pero las labores fundamentales que tiene que hacer el Ejecutivo. ¿Hay hospital en Puente Piedra? Por favor, 2 minutos, Janet Sánchez. Gracias, congresista Castro. Donde a las comisarías y no tiene ni siquiera pistola los policías. Gracias, congresista Castro. Por favor, congresista Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas. Presidente, antes que todo, quiero mostrarle y decirle mi solidaridad con su persona por la moción de censura presentada hace un instante. Esta práctica parlamentaria no se hacía en la gestión anterior, presidente, porque cuando el expresidente hacía y deshacía aquí, nadie levantó la voz ni nadie le presentó una moción de censura. Se decía, pero nunca se hizo. Presidente, y efectivamente, también indignada porque aquí se habla del honor y la imagen de personas. He escuchado al oficialismo, presidente, mediante su vocero, cuestionar, ¿no?, y poner en tela de juicio el comportamiento y el actuar de los candidatos a magistrados del TC en este momento. Eso es muy peligroso. Y otra cosa, presidente, también es temerario lo que ha dicho el congresista Clemente Flores. Temerario, ¿por qué, presidente? Porque cuando se expresa y dice, nos han obligado a hacerlos ingresar al Premier y a todo el Consejo de Ministros. Y eso nos hace acordar y me hace recordar, presidente, a los grupos subversivos, cuando buscaban excusas, pateaban el tablero, ponían bombas y mataban a nuestra gente abusivamente, presidente. Eso no se puede volver a repetir, presidente. Y ahora, se habla también de honestidad, transparencia desde el Ejecutivo. Colegas, presidente, cuando el día de ayer en el video, presidente, cuando fue entrevistado el señor Ceballos, ministro de Justicia, se mostró la coacción, presidente, y el actuar de muchos subprefectos y prefectos de todos los lugares. Exactamente fue de Chiclayo, si no me equivoco. ¿Correcto? Entonces, presidente, ¿eso es honestidad? ¿Eso es transparencia? Eso también es corrupción, presidente. Entonces sean coherentes, pues, compañeros, colegas, sean coherentes. Terminó el tiempo, congresista Sánchez, por favor. Por alusión, tiene 1 minuto el congresista Flores. Gracias, presidente. Rechazar tajantemente las aversiones de mi colega, o creo que no ha entendido bien, lo que hemos dicho que nos han obligado a presentar la moción, presidente, de censura por el tema cómo hubo el comportamiento en la Junta de Portavoces. Creo que eso debe quedar totalmente claro. Y creo que la congresista debe leer el artículo 129 de la Constitución, donde dice expresamente que el Premier y los ministros pueden venir en cualquier momento cuando el Congreso está en debate. Gracias, presidente. El minuto adicional lo tiene la congresista Luz Salgado.
Gracias, congresista Violeta. Gracias, presidente. Solamente para decir que se habla de transparencia y coherencia. Sin embargo, conversando en este momento con las dos ministras de Agricultura y de Inclusión Social, y les hablaba del proyecto de ley y me decían, pero escúchenlo, porque esto el ministro está diciendo y el presidente lo ha puesto para después. No es para una aplicación inmediata. Le dije, ¿pero ustedes han leído el proyecto? ¿Han visto la disposición transitoria? No, pero eso no quiere decir eso. Yo quiero creer que es buena intención de las ministras y que el presidente y el ministro del Solar no les ha informado completamente. Ellas, aquí las dos, y creo que la prensa lo ha grabado, no tenían conocimiento del proyecto que se ha presentado y las han engañado porque les han dicho que esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo, como debería ser en todo caso, es para un próximo evento, no es para este evento, no es para interrumpir este evento, señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, por favor? Quitémonos las caretas de una vez y como bien decía un colega... Muchas gracias, congresista Chacón. Congresistas, ya hemos terminado el rol de oradores. Se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Wilka Flores para que se suspenda el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Disculpa, falta la representante de Fuerza Popular. Gracias, presidente. Presidente, quiero pedir 3 minutos para el congresista Lucho Galarreta, 2 minutos para la congresista Cecilia Chacón y 2 minutos para la congresista Alejandra Aramayo, presidente. Presidente, sí, yo lo que quiero es rechazar tajantemente esta intromisión del Poder Ejecutivo y esa turba que vino hoy día representada por el Premier Salvador del Solar y por los ministros, presidente. No puede ser posible. Hoy día se ha vulnerado esta institución y es lamentable que los congresistas que han sido elegidos para respetar la Constitución estén avalando estos actos desmesurados, inconstitucionales. Asimismo, también traer miembros del Ejército, tomar nuestra sede con larga vista para poder amedrentarnos a nosotros. Esto no es un Estado de Derecho, presidente. Eso lo tenemos que denunciar a la comunidad internacional. Esto no es un Estado de Derecho. Aquí ya no prima la democracia. Por lo tanto, han infringido la Constitución. Y nosotros vamos a mantenernos firmes en apego a la Constitución y en apego a nuestro reglamento. No vamos a cejar. Nosotros tenemos que cumplir nuestra función, guste o no le guste a los parlamentarios. Si no les gusta, que voten en contra. Si no les gusta, que voten en abstención. Pero no nos pueden obligar a dejar una función que nos corresponde, presidente. Le doy la palabra al congresista Galarreta. 3 minutos, congresista Galarreta. Rosita. Gracias, presidente, gracias a la vocera. Presidente, hoy día hemos sido testigos definitivamente de lo que he señalado ya varias veces en este hemiciclo. Este quinquenio nos ha tocado representantes en el Parlamento que no creen en la democracia representativa, que no creen en el sistema democrático y no aceptan, presidente, cuando hay una mayoría que tiene una posición. Se ha dicho, y obviamente en varios medios, mentiras en relación al proceso de selección. Proceso que, como os he explicado, tiene más de 6 meses. Pero aquí se ha dicho cosas bastante interesantes. Se ha dicho, por ejemplo, presidente, que el proceso está cuestionado. ¿Cuestionado por quién? ¿Por unos señores que al frente están con la bandera de su partido, Nuevo Perú? O sea, los que votaron, los 10.000 personas que votaron por las señoras de la Chalina Verdes, ellos cuestionan un proceso, ¿no? Y tienen la cara de levantarse acá a cuestionar a otros parlamentarios. ¿Cuestionado por quién? Por ONGs que representan a las Chalinas Verdes y a la corrupción de Humala y a la corrupción de Toledo, que los tienen al frente parados, seguro asalariados ahí con sus banderitas. ¿Cuestionados por quién? Por organizaciones de afuera que coinciden y corren cada vez que hay un cuestionamiento hacia terroristas, hacia exterroristas que han participado en el proceso electoral pasado con las listas que tenemos acá al frente. ¿Cuestionado por quién?
por una señora en el tribunal que por tercera vez dice que le quieren hacer cambiar su voto, pero nunca dice nada. Eso lo levanta un pasquín, ¿no? Hildebrand en su 13, y eso lo usa el presidente de la República en su mensaje a la nación. Qué vergüenza que daba el presidente realmente usando un chisme, ni siquiera un estadista. Cuando uno ve a otros presidentes de otro país, la verdad, presidente, qué increíble error que se cometió. Pero, presidente, seguimos cuestionando. Dicen que no están todos representados en la comisión. Falso, falso. Ojalá que las gualiponeras de verdad lo digan, es falso. De las 12 bancadas, hay 10 bancadas en la comisión especial para elegir a los miembros del TC. 10. Solo faltan 2 bancadas, presidente. La bancada liberal y la bancada de Unido por la República, que tienen todo el derecho, pero son 2 bancadas que sus bancadas originarias están sentadas, porque eso también dice el fallo del Tribunal Constitucional. Cuando se habló de las bancadas, dijo que no puede afectarse los derechos de las bancadas originarias. Entonces, hay 10 bancadas, presidente, sentados en la comisión. ¿De dónde sacan que hay 5 que no participan? Entonces, le venden, y claro, cada programa es en la noche, que reciben la publicidad, repiten y repiten y repiten y le engañan a la gente. La gente, presidente, el fin de semana, yo los he visto que están en otro tema, están preocupados por otras cosas. Hay hasta más gente, presidente, cuando vienen a protestar por el CAS que al frente. Pero el canal del gobierno, si me permite un minuto más, repite que dice gran indignación. Acote su bancada. Gracias, presidente. Gran indignación. Presidente, ¿cuál es el momento de elegir a un TC? Cuando la izquierda comunista de este Perú, que le ha hecho tanto daño, tenga mayoría en el Congreso. Eso es lo que quieren. O sea, imagínense cómo cuestionan la democracia. No es un momento, porque es un parlamento cuestionado ¿por quién? Por ellos mismos. ¿Cuándo quieren, señores de la izquierda, comunista, radical? ¿Cuándo quieren elegir al TC? Cuando vuelvan a tener mayoría para meter una lista como lo hicieron en el Congreso pasado. Presidente, hoy día vamos a ver de qué estamos hechos los parlamentarios y los demócratas. Si alguno se asusta, si alguno recula, si alguno le da miedo, perfecto. Yo no sé por qué hay tanta desesperación. Como ha dicho el congresista Violeta, vamos a ver, ojalá que lleguemos a los consensos y podamos elegir 1, 2, ojalá. Pero la desesperación que se ha visto, presidente... 2 minutos más, acoste su bancada. La desesperación con la que se ha visto accionar al Ejecutivo es inaudita, es increíble, presidente. Y lo que ha pasado hoy día es como cuando una turba entra a invadir un terreno, presidente, como vemos esas invasiones. Y eso también es inaceptable. Y vamos a ver si es responsabilidad penal, presidente, y legal. Solamente termino con algo. Presidente, el Tribunal Constitucional y el constitucionalista nos dio esa potestad en la Constitución. Ese es el principio fundamental, que el Congreso, que representa al pueblo, no a los que están en la avenida Bancay, porque esos son los que han votado por las chalinas verdes, eso no me representa, yo no los represento, ni quiero representarlos, sino los que votaron por nosotros. Y nuestra obligación la tenemos que hacer hoy día. Y ojalá tengamos el consenso y vamos a ver cómo se porta cada bancada. Y si no, seguiremos en el procedimiento, porque para eso ya se convocó un procedimiento, presidente. Muchas gracias. 2 minutos, la señora Cecilia Chacón. Gracias, presidente. Presidente, yo solamente quiero referirme a quienes están cuestionando este procedimiento. ¿Quiénes? La reserva moral supuestamente de este país. Una reserva moral que está involucrada con la corrupción a través de la señora Susana Villarán y los peajes. Una corrupción y una persona, señor presidente, que están involucradas con la corrupción a través de los aportes de Odebrecht a la campaña del no. Quienes cuestionan, señor presidente, este proceso y que se creen la reserva moral del país y que nos tienen que decir cuándo votar, a quiénes elegir y qué hacer, esa reserva moral, señor presidente, es la que apostó por los presidentes que ahora están cuestionados justamente por el tema de la corrupción con Odebrecht. Son ellos quienes apoyaron al presidente Toledo, son ellos quienes apoyaron a PPK, son ellos quienes aprobaron Ollantumala y jamás, como han exigido con otros, los hemos escuchado pedir perdón. Y más bien, señor presidente, cuestionan el voto mayoritario de una bancada que les guste o no les guste, tiene el cariño del pueblo y es por eso que estamos aquí. Nosotros, señor presidente, no vamos a permitir que el derecho constitucional que tiene este Parlamento, el derecho que nos ha dado, no la gente de izquierda que quiere regresar a la época cavernaria, sino aquella gente peruana
peruana, inmigrante, trabajadora, luchadora. Esa es la gente que ha votado por el fujimorismo y a ellos les vamos a responder. A ellos les vamos a responder, señor presidente, diciéndoles que aquí hay un Estado de Derecho y que nosotros tenemos no solamente la legalidad, sino la legitimidad para elegir al Tribunal Constitucional y cualquier otro que la Constitución no los permita. Señor presidente, nosotros tenemos la gran responsabilidad de defender la Constitución, porque así empezó el chavismo y porque sabemos que hay muchos que quisieran que esto se convierta en una dictadura para ir copando, como ya han venido copando el poder en el país. Señor presidente, no podemos permitir tener un presidente que diga, o un gobierno que cuestione la legalidad porque dice que no es legítima, o que en el peor de los casos haya dicho vergonzosamente que el día de ayer, señor presidente, que la aplicación de la ley no necesariamente te lleva a un resultado satisfactorio. ¿Cómo es posible, señor presidente, viviendo en un Estado de Derecho, que tengamos un representante del Estado peruano que niegue la Constitución y que niegue las leyes? Eso no lo vamos a permitir. Y aquí, esta bancada desde el Parlamento defenderá la democracia, le guste a quien le guste, y no nos vamos a someter a aquellos que defienden y han defendido la corrupción. El minuto final de la señora Salazar lo tiene usted. Y que tienen la desfachatez, señor presidente, de cuestionar nuestra idoneidad porque dicen que estamos avalando la corrupción. ¿Quiénes se han quedado con la plata de los peruanos en los peajes? Son otros, señor presidente. Quienes han negociado con Odebrecht son otros, señor presidente. Y nosotros desde aquí no permitiremos que se nos cuestione la idoneidad que tenemos por el voto popular. Vivimos en un Estado de Derecho, señor presidente, y ese Estado de Derecho lo defenderemos. Serán los votos los que decidan si habrá nuevos miembros del Tribunal Constitucional o no, los votos. Pero a diferencia de algunos, nosotros aceptaremos cual sea el resultado, sabiendo que otros quieren entrar por la ventana, porque no tienen el cariño ni los votos del pueblo. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Rosas. Gracias, presidente. Todos han tenido oportunidad de hablar en su momento, me toca a un servidor. Presidente, me dijo a todo el Perú, porque esta mañana el gobierno ha consumado una perpetración en este Congreso, una conspiración violando la Constitución de nuestra República y atropellando con sus actitudes al prorrumpir y entrar aquí sin el debido proceso de la consideración y el permiso del caso, presidente. Es más, todos deben recordar, y este pueblo peruano, que el artículo 128 de la Constitución dice: los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución. Y esta mañana, al entrar el Premier con sus ministros sin autorización del Congreso, han violado la Constitución, atropellando este fuero parlamentario que algunos dicen defender la institucionalidad, cuando en la práctica no lo hacen, presidente. Y nosotros tenemos que cumplir el sagrado deber que nos otorga la Constitución en favor de la población, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. El Ejecutivo ni ningún otro poder puede decirnos lo que debemos hacer y cómo debemos hacer, porque como congresistas este Congreso institucionalmente no tiene mandato imperativo. Por lo tanto, los que dicen respetar los fueros y la independencia no lo están haciendo. Ha quedado evidenciado de parte del Gobierno y del Ejecutivo que atropella los poderes del Estado, que viola la Constitución, y esto debe saberlo no solo el pueblo peruano, sino la comunidad internacional, todo lo que se está consumando. Por otro lado, presidente, la mayoría de congresistas, por no decir todos, aquí hemos juramentado o prometido ante Dios y la patria defender la Constitución. Personalmente me rehúso a romper este juramento, más aún cuando se pretende amenazarnos con perpetrar delitos como el cierre del Congreso y permitiendo obligarnos a acatar mandatos imperativos del Poder Ejecutivo, violando el artículo 93 de la Constitución peruana, presidente. Aquí
habemos congresistas que vamos a hacer respetar la Constitución y debemos trabajar dentro del marco de ello con las atribuciones que la ley y la Constitución nos confieren. Por eso, presidente, pido que se someta al voto la agenda que tenemos esta mañana de elegir a los miembros del nuevo Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Gracias, congresista Rosas. Habiendo acabado el rol de oradores, se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Wilka Flores para que se suspenda el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para votar. No hay. La cuestión previa ya fue planteada. Gracias. Bien, en estos momentos, tal como lo ha anunciado el presidente del Poder Legislativo, Pedro Laechea Álvarez Calderón, la representación nacional procede a registrar su asistencia para posteriormente realizar la votación de la cuestión previa planteada por la congresista Indira Wilka Flores en el sentido de que se suspenda la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. En esta transmisión en vivo a través de Congreso Televisión, sesión del Pleno matutina, han intervenido todos los congresistas que representan por designación, que representan a cada bancada política. El último en hacerlo fue el congresista Julio Rosas, quien fue enfático en señalar que se debe respetar los fueros parlamentarios y que se debe hacer honor al juramento al asumir el cargo de congresista de la República, que es respetando la Constitución y el reglamento congresal. Estamos a la espera entonces de que se cierre la asistencia para que se realice la votación de la cuestión previa planteada por la congresista Indira Wilka a fin de que se suspenda la elección de magistrados al Tribunal Constitucional. Hay que señalar que según la agenda del Pleno del día de hoy, 30 de septiembre del 2019, el informe de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional acordó el registro de en mayoría proponer al Pleno la elección de los candidatos al Tribunal Constitucional que enseguida vamos a mencionar. Mientras tanto, el presidente del Congreso dijo... Han registrado su asistencia 118 congresistas al voto. De 118 congresistas presentes en este recinto parlamentario, se procede ahora sí a la votación de la cuestión previa para que se suspenda la votación a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Bien, vamos a esperar el resultado de esta votación. Como lo indicábamos, la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados del TC acordó por mayoría proponer al Pleno la elección de los siguientes candidatos. En total son 11 candidatos. Carlos Guillermo Hackanson, Gonzalo Ortiz de Ceballos Lechea, Ernesto Álvarez Miranda, Delia Muñoz Muñoz, Roberto Luis Acevedo Mena, Edgar Carpio Marcos, Wilber Nilo Medina Barcena, Manuel Sánchez Palacios, Carmela de Orbegoso Rusel, Francisco Humberto Morales Arabia y Milagros Campos Ramos. Como referencia se hace mención al artículo 201 de la Constitución y el del reglamento del Congreso al artículo 6 y artículo 64. Además, a la ley orgánica del TC, del Tribunal Constitucional, el artículo 8, 11 y 12. Ese es el trabajo desarrollado por la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a magistrados al Tribunal Constitucional, que se constituyó en noviembre del año pasado.
Bien, se está por cerrar la votación de la cuestión previa planteada por la congresista Indira Wilca en el sentido de que se suspenda el proceso de elección de magistrados del TC. A favor 34 votos, en contra 80, abstención 0. Más Vilcatoma Rojo. 34 a favor, 81 en contra, 0 abstenciones. 34 a favor, 80 en contra, abstenciones 0. La cuestión previa. Ha sido desestimada la cuestión previa.